Hola, ¿qué tal, gente de Canal Territorio? Es un placer estar nuevamente con ustedes y llevar esta gran bendición a sus hogares y sobre todo la bendición que representa para nosotros. Estamos en el programa A la Luz de la Palabra y hemos dado gracias al Señor y volvemos a dar gracias al Señor por permitirnos nuevamente, como lo dijimos, estar al aire. Gracias a todo el personal de Canal Territorio y a los que hacen posible que esta transmisión pueda llegar hasta sus hogares. La gente que nos ve también a través de www.canalterritorio.com o .org, perdón. Un saludo también bien especial para ellos. Es maravilloso para nosotros poder contar lo que está sucediendo en Canal Territorio, las cosas que están pasando, pero sobre todo que la mano de Dios ha estado con este canal y seguirá estando con nosotros. Estamos desarrollando una serie de estudios aquí en La Luz de la Palabra para las personas que estuvieron con nosotros la semana pasada acerca de la suficiencia o de la autoridad más bien de las Sagradas Escrituras. Y la semana pasada estuvimos hablando particularmente de la inspiración. Estuvimos con nuestro hermano Edinson hablando acerca de la inspiración divina y de cómo Dios usó de manera sobrenatural a autores naturales para revelar las verdades eternas. Y sin duda alguna que es un tema bastante pertinente a propósito de que hace poco tiempo estuvimos celebrando el aniversario de la Reforma Protestante, cuando en 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis frente a la Catedral de Wittenberg. Y una de las premisas, precisamente, uno de los ejes fundamentales de aquel movimiento de reforma fue particularmente la sola escritura, fue darle relevancia más bien o elevar la escritura al nivel preponderante en la vida y en la fe del creyente. Así que desde entonces la escritura ha venido siendo la base fundamental de los principios bíblicos y de la fe de todo creyente. Y hoy particularmente estaremos hablando acerca de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es toda suficiente y estaremos definiendo en qué consiste esa suficiencia y estaremos mirando a través de las Escrituras y de dos pasajes particularmente cómo esa suficiencia de las Escrituras es prácticamente declarada por la misma Escritura que miramos la semana pasada. Es toda inspirada, de manera que podemos estar confiados que lo que leamos de esta palabra es particularmente la palabra de Dios, así que lo que ella diga de ella misma tiene mucho sentido, mucha importancia y mucha relevancia para lo que nosotros pasemos a hacer en esta preciosa hora. Yo quisiera que diéramos inicialmente gracias al Señor en oración para comenzar con esta serie, o con el programa de esta serie. Así que lo invito para que ore conmigo. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente, Señor, en este programa, pudiendo llevar una palabra, Señor, y pudiendo llevar la enseñanza, sobre todo de tu precioso libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, y que nos guíes a través, Señor, de estos minutos en los que estaremos compartiendo y que tu verdad pueda estar con nosotros en Jesús. Lo pedimos, amén y amén. A lo largo de la historia y a lo largo de toda el desarrollo de la humanidad, el hombre ha implementado métodos y ha implementado movimientos y ha implementado filosofías y pensamientos para tratar de modelar el andar de la sociedad.
Hemos visto cómo han surgido diferentes tiempos y momentos en los que a través de la filosofía, del conocimiento, de la razón y del pensamiento se ha tratado de iluminar de alguna manera el andar de la sociedad y el andar del individuo. Y hemos llegado al punto de que en esta era contemporánea experimentamos quizá la era más relativista que jamás haya experimentado la humanidad. Gente con diferentes puntos de opinión, un relativismo moral, un relativismo social, un relativismo casi que recae en la negación de la verdad absoluta. Pareciera que no existiera una regla que definiera de manera concreta cómo debe vivir el ser humano. Sin embargo, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros mostramos la semana pasada cómo la Escritura era inspirada por Dios y cómo esa Escritura era precisamente el plan y el deseo de Dios para la vida del individuo y sobre todo, obviamente, de manera implícita, para el desarrollo y el buen andar de la sociedad. Así que lo que trataremos de mostrar en esta hora es que esta palabra no solo es inspirada, sino que es suficiente. Es una verdad absoluta que abarca todo lo que el hombre necesita, no solo para la salvación de su alma, sino para cómo debe vivir la vida y cómo debe andar en medio de una sociedad turbulenta que cada día se consume en la maldad y en el pecado. Para definir la suficiencia de las Escrituras, voy a usar la Confesión de Fe de 1869, la Confesión Bautista, que prácticamente recoge el concepto de lo que es la suficiencia de las Escrituras y nos lleva ella misma para tratar de probarla. Dice, el primer párrafo dice: la Santa Escritura son las únicas, todas suficientes, segura e inefable regla de conocimiento, fe y obediencia salvadora. Obediencia salvadora. De modo que inicialmente lo que nosotros podemos ver es que la Escritura está relacionada precisamente con la salvación del hombre. El párrafo 6 de esta confesión dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestos o implícitamente revelados en las Escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por revelación del Espíritu, ni por la tradición de los hombres. Lo que está diciendo aquí esta confesión de fe es que la Escritura es toda suficiente por sí misma, sin quitarle y sin añadirle, que todo lo que Dios plasmó aquí es útil para el hombre, para su vida, para su fe y para su salvación, que no hay nada que sobre y que tampoco no hay nada que falte. Es sorprendente ver cómo algunas personas menosprecian ciertos libros y ciertos pasajes de las Escrituras, ignorando así la suficiencia de todo el consejo de Dios para la instrucción del ser humano. Es también bastante decepcionante notar cómo algunas personas pretenden mostrar hoy que no es suficiente la Biblia para explicar algunas áreas, por lo que han introducido conceptos humanistas, psicólogos, y no estoy diciendo con esto que la psicología sea mala, pero cuando esa psicología sustituye la Escritura para tratar de dar la paz y para tratar de dar guianza al hombre, entonces nosotros estamos vulnerando la suficiencia de las Escrituras. Así que lo que nosotros podemos notar en primera instancia es que por definición la suficiencia de las Escrituras es que ella contiene todo el consejo de Dios útil para la salvación y para todo lo que el hombre necesita en su diario andar. Alguien podrá preguntarse si esa suficiencia de las Escrituras abarca todo lo que el hombre pueda hacer en todas las áreas, y bueno, en parte sí y en parte no. Porque si usted me pregunta si la Biblia contiene detalles acerca de cómo trabaja un mecánico armando carros o cómo trabaja un mecánico reparando motores, yo le diré que no, porque la Biblia no es un libro de instrucciones para reparar motores de carro. Así que en ese sentido la Biblia no contiene
la suficiencia en ese tipo de aspectos. No es en ese sentido en el que la Escritura es suficiente. Cuando decimos que la Escritura es suficiente, lo decimos en el sentido de que es suficiente para todo lo que tiene que ver con la salvación y con la vida en términos de cómo dirigirse en esta sociedad y en el mundo para el hombre. Así que si nosotros aplicamos este concepto al mismo mecánico que repara carros, diremos que si bien la Biblia no le dice cómo desmontar un motor, la Biblia sí le dirá cómo debe tratar al cliente con honestidad. La Biblia le dirá qué tipo de manejo puede darle a ciertas circunstancias y situaciones que se le salen de las manos. Incluso la Biblia lo instruirá acerca de qué hacer con el dinero que recibe por objeto de su trabajo. Así que la Biblia sí abarca ciertos aspectos y es en ese sentido en el que nosotros decimos que la Biblia es toda suficiente. Algunas personas han venido a la Escritura tratando de encontrar conceptos físicos, matemáticos, de ingeniería, para tratar de cuestionar la suficiencia de las Escrituras, y evidentemente se van a encontrar con un problema porque la Biblia no trata expresamente esos temas. Solamente imaginémonos si la Biblia fuera un manual para todo lo que el hombre hace. La Biblia no es un manual para todo lo que el hombre hace, porque en ese sentido nosotros tendríamos innumerables cantidades de libros que explicaran incluso cómo cambiar una bombilla. Pero la Biblia no es un libro que nos habla acerca de todo lo que el hombre hace, sino acerca de todo lo que el hombre necesita. Y es en ese sentido en que la Biblia es toda suficiente. Para ello, y para demostrar lo que la confesión de fe dice, que evidentemente está reposando sobre la base de las Escrituras, utilizaremos un pasaje en el Antiguo Testamento que es el Salmo 19, un salmo muy conocido por muchos y que abarca todo lo que nosotros estamos hablando en esta preciosa hora. El salmo está dividido en dos secciones. La primera sección habla de la revelación natural de Dios, y la segunda sección, que va desde la primera va desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y la segunda sección va desde el versículo 7 al versículo 14. Así que estas dos secciones, la primera habla de la revelación natural de Dios, de cómo Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza, de las cosas creadas, como lo dice Romanos capítulo 1, dice que los cielos cuentan su gloria, el firmamento da testimonio de la obra de sus manos. En otras palabras, la misma naturaleza es un testimonio de Dios. Sin embargo, el salmista nos presenta en la segunda sección un testimonio que es mucho más verdadero, o no verdadero, sino mucho más completo, y es el testimonio de las Sagradas Escrituras. Desde el versículo 7 en el capítulo 19, el salmista nos muestra cómo las Sagradas Escrituras proveen de mucha mayor información que la que pueda proveernos la naturaleza. Por lo tanto, es ese fragmento el que tomaremos para estudiar en el Antiguo Testamento, lo que nos da a entender la suficiencia de las Escrituras en las mismas Escrituras. Y dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo primero que nosotros notamos en este pasaje bíblico es que el salmista se está refiriendo a la perfección de la ley de Jehová. Y para los hermanos que nos ven cuando estamos hablando de ley, no nos estamos refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. Nos estamos refiriendo a toda la Escritura en general. De hecho, la palabra que se utiliza allí es la palabra hebrea Torah, para referirse a la instrucción de Dios, no precisamente a los 5 libros primeros de la Biblia, sino a toda la Escritura en general. Toda la Escritura de Jehová y toda la palabra de Jehová es perfecta. No contiene nada que no sea suficiente, no contiene nada que sobre, no contiene nada que falte. A eso se refiere la palabra perfección, no en el sentido que sea expresamente dictada por Dios a través de su Espíritu únicamente, sino en el sentido en que todo lo que ella contiene, toda la información que ella contiene, es la que el hombre necesita para su subsistencia. Dice que no solo es perfecta, sino que convierte el alma. Y él utiliza aquí un ejemplo, dice el testimonio de Jehová, para referirse en sinónimo a la ley. Dice, es fiel, que hace sabio al sencillo.
que hace sabio al sencillo. Una persona sencilla o simple es una persona que siempre está abierta a cualquier tipo de cosa que se le venga. Si alguien pudiera decirle a él que los puercos vuelan o que las vacas tienen sentimientos, esa persona lo cree porque es una persona simple. Cualquier cosa que le digan, lo cree. No, el problema no es que sean incrédulos, el problema es que creen muchos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios toma a esas personas simples que están expuestas a ser bombardeados con cualquier clase de cosa que parezca verdad, las toma, las instruye y las hace sabias. Uno pudiera preguntarse cómo es posible que una persona de ese tipo de condición pueda llegar a ser sabio realmente. Pues bien, la Biblia dice que la Escritura tiene la suficiencia para convertir a las personas simples en sabias. Es por eso que en 1 Corintios, desde el versículo 18 al 31, el apóstol Pablo nos explica cómo Dios, a través de la palabra del Evangelio, convirtió a personas no nobles, no personas que estaban en alguna posición social, sino a los simples, a lo necio, a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de esa sabiduría, o hablando de esa sabiduría, dice el apóstol Pablo que es cosa que ojo no vio, ni que oído yo, ni que ha subido a corazón de hombres. Es decir, la sabiduría que provee la Escritura no es una sabiduría que podamos encontrar en cualquier otra área del conocimiento. Las personas podrán esforzarse durante toda su vida y durante muchos años por prepararse en ciertas áreas, y eso no es malo, pero la verdadera fuente de la sabiduría se provee o es proveniente de una fuente inerrante e infalible, la palabra eterna de nuestro Dios. Así que el salmista está exaltando de alguna manera la perfección y la suficiencia de las Escrituras para convertir a los simples en personas sabias. Y sigue diciendo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Las personas cuando ven a un cristiano dicen: oye, pero tú debes vivir una vida bien amargada, porque debes estar sometido a una serie de reglas y de preceptos y una lista negra y blanca que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso debe ser muy amargado. Lo cierto, mis amados hermanos, es que no hay una persona que pueda tener un corazón más alegre que aquella que vive según los preceptos de Jehová. La Escritura es suficiente para que la persona viva en esta vida de manera feliz, independientemente de las circunstancias que atraviese. La psicología podrá enseñarte a cómo evadir ciertos problemas y a cómo mentalmente esconderte de las realidades, pero no te enseñará a cómo enfrentarlas y aún a cómo estar alegre en tu corazón en medio de ellas. Solo la Escritura nos provee a nosotros la suficiencia para que nuestro corazón esté alegre y para que nuestro corazón esté contento aún cuando las cosas no salgan como nosotros lo esperábamos. Lo cierto de todo esto, mis amados hermanos y amigos, es que no hay una persona más infeliz en el mundo, es que no hay una persona que viva con más vacíos en el mundo que aquella que ha decidido darle la espalda a Dios. Tarde o temprano se encontrará que lo que practica o hace no satisface por completo ni sacia su necesidad, y su corazón se llenará de completa amargura. Así que es bien importante que nosotros resaltemos el valor de la Escritura en el sentido de que alimenta nuestro corazón y que alegra nuestra alma. Dice el precepto de Jehová. Aquí se están usando sinónimos, paso a explicar. Ley, testimonio, mandamiento, precepto. Es sinónimo que el salmista utiliza para referirse a lo mismo, a la Escritura o a los decretos de Dios. Durante todas las declaraciones que él utiliza, se está refiriendo a la Escritura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esa palabra puro se refiere a que es iluminador, que es diáfano, como lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es pura, que nos ilumina, es suficiente para que en medio de la oscuridad nosotros podamos andar en la luz admirable. Pero no solo es la Escritura perfecta, no solo es la Escritura suficiente para ser sabio al sencillo, no solo es recta en el sentido
de la suficiencia para alegrar el corazón, no solo es pura en el sentido de que alumbra, sino que también esa palabra que en el versículo 9 aparece como el temor de Jehová o la palabra de Jehová, es limpia, que permanece para siempre. Algunas personas, para cuestionar la suficiencia de las Escrituras, dicen que contiene cosas que se aplicaron a un contexto arcaico, a un contexto que ya no es vigente. Entonces dicen que las Escrituras ya no pueden ser utilizadas para instruir a la sociedad actual y moderna, porque fue escrita hace muchísimos años. De hecho, su último libro se escribió hace unos 2000 años, en el año 96 aproximadamente. Entonces la gente trata de cuestionar la Escritura en ese sentido. Lo cierto es que Dios atribuyó a la Escritura un carácter perenne. Nunca la Escritura pasa de moda. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nos encontramos con conceptos que confrontan nuestra moral, que confrontan nuestro andar a la luz de lo que nosotros consideramos correcto con relación al mundo, hermano, no es la Biblia la que está mal, es el mundo el que está mal. La Biblia fue diseñada para que el cielo y la tierra pasaran, pero que la palabra de Dios no pasara. Dice Isaías, la hierba se secará, la flor se marchitará. En otras palabras, el mundo natural pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Todo lo que ella contiene es suficiente y está vigente para instruir al hombre dentro de lo que se considera moral y puro. Ahora, nosotros entendemos que hay ciertas prácticas en la Escritura que no pueden ser asumidas literalmente. Hay algunos pasajes difíciles de entender, pero que deben ser aplicados al contexto. Y implícitamente la Biblia contiene un espíritu que permite aplicarla al tiempo prudente y a la vida prudente a través de una sana interpretación. Así que nadie pudiera rechazar la infalibilidad y la suficiencia de las Escrituras argumentando que están pasadas de moda o que son arcaicas, porque dice el mismo testimonio que los juicios de Jehová o el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El versículo 10 dice, los juicios de Jehová son verdad. En otras palabras, los decretos, la palabra de Jehová son verdad y todos son justos. Algunas personas encuentran ciertos pasajes en la Escritura con los que no están de acuerdo. Yo creo que puedo recordar cuando una vez conversaba con una creyente profesante. Ella me decía, yo soy creyente. Y ella tenía un problema con su hija, y cuando yo conversé con ella acerca del problema, ella me decía, lo que pasa es que yo no puedo perdonar lo que mi hija me hizo. La hija se había ido de la casa con un muchacho y bueno, había abandonado el hogar sin tipo de consentimiento de sus padres. Yo no puedo perdonar lo que mi hija hizo. Y cuando ella me habló así, yo le dije, hermano, usted sabe lo que está diciendo. La Biblia dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros. Y me dice, hermano, quiero confesarle algo. Yo tengo problemas con ese pasaje. Es que yo no puedo aceptar ese pasaje. Eso me parece una actitud muy tonta. Y yo le dije, usted podrá pensar lo que quiera, pero es la Escritura. Y usted podrá tener el dolor en su corazón y el concepto que usted quiera, pero ese pasaje no va a desaparecer de allí. Y ese pasaje no va a cambiar lo que Dios piensa. O su concepto no va a cambiar lo que Dios piensa. ¿Sabe? Hay muchas personas en la misma condición. A veces se encuentran contextos de la Escritura que confrontan ciertos comportamientos. Entonces los rechazan y dicen, no, eso no es justo, no me parece. Incluso algunas personas rechazan la suficiencia de las Escrituras por pasajes que son realmente difíciles, donde Dios decreta juicios sobre ciertas personas, ciudades o comunidades, y dicen, eso no puede ser el Dios de la Biblia. Pero todo lo que está contenido allí, mi amado hermano, dijimos en el principio, es suficiente para el ser humano y para instruirlo en verdad. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel y que destila el panal. Desde el versículo 11 al 14 se nos habla acerca de los efectos que esa suficiencia produce en el creyente. No vamos a hacer énfasis en ello, pero hemos demostrado por lo menos en el Antiguo Testamento cómo la Escritura nos presenta un panorama
y cómo nos presenta no solo el panorama, sino la veracidad, la prueba de que evidentemente ella es toda suficiente. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento que quisiera que usáramos, aunque pudiésemos usar más. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que está particularmente en 2 de Timoteo, capítulo 3. Si pudiera usted ir conmigo también. 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14, en el contexto, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, un joven pastor que probablemente estaba en Éfeso, enfrentándose a un montón de falsos maestros que estaban enseñando cosas que no estaban conforme a la Escritura. Y el apóstol Pablo le escribe precisamente para que él sea fiel a la Escritura, aunque el mundo se pare de para arriba. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. De ello hablamos en el programa pasado y dijimos que la Escritura era inspirada por Dios, pero ahora dice que la Escritura también es suficiente. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje nos muestra en una serie de sinónimos o de verbos la acción o la actividad de la Escritura como toda suficiente. El apóstol Pablo, como dije, le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, algunos están utilizando otros métodos para tratar de seducir a las personas. De hecho, el capítulo 4 nos habla acerca de cómo los hombres utilizan artimañas y palabras para tratar de contentar a las personas que están buscando cosas nuevas, que están buscando algo que pueda ser diferente, que están buscando algo que no suene tan arcaico. Entonces el apóstol Pablo le advierte y le dice, tú nunca vayas a caer en semejante pensamiento y en semejante corriente. Persiste en lo que has aprendido. Lo primero que el apóstol Pablo presenta, inspirado por el Espíritu Santo, es que la Escritura, escúcheme bien, mi amado hermano, la Escritura es útil no solo para hacer salvo al creyente y a la persona, sino para guiarlo en ese camino de salvación e instruirlo. Pero es bien importante, más aún, que nosotros notemos que a quien el apóstol Pablo le está hablando aquí es a un joven pastor. Es a un pastor que apenas recién está comenzando el ministerio y que pudiera llegar a sentirse tentado a sustituir la Escritura para dar a sus oyentes o a sus ovejas un mensaje que no era el mensaje de las Escrituras. Y debo confesarles, casi que en la misma condición de Timoteo como joven pastor, que muchas veces nos sentimos abrumados por todo el mover del mundo. Y muchas veces nos sentimos tentados por todas las corrientes del mundo a tratar de dar un mensaje distinto al de la Escritura con tal de que las personas puedan sentirse bien. Pero escúcheme bien, pastor y líder que me ven en esta hora. Aunque nosotros podamos tomar miles de libros de psicología y miles de libros de superación personal para enseñarle a nuestras personas acerca de cómo sentirse bien, ninguno podrá producir el efecto que puede producir las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo, cuando se despedía de la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, dice, yo no escatimé, yo no ahorré esfuerzos en enseñarles todo el consejo de Dios. Es la palabra del Señor la que es toda suficiente para instruir al creyente, pero no solo al creyente, sino que es toda suficiente también para que el pastor, el líder o aquel encargado de la predicación se sienta cómodo y se sienta lleno, sintiendo o teniendo claro que no necesita nada más allá de las Escrituras para suministrar
a los que lo están oyendo. Es por eso que en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, y podemos hacer notar aquí que cuando el apóstol Pablo, todas las veces que utiliza esta palabra, hombre de Dios, se está refiriendo al ministro, se está refiriendo al pastor, se está refiriendo al hombre que está encargado de apacentar la grey, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otro pasaje de las Escrituras nos dice también el apóstol Pablo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es la palabra, mi amado hermano y amigo, la que va a producir el efecto en la vida de las personas. Y nosotros, como dije hace un rato, pudiéramos usar cualquier otro mensaje, pero ninguno tendrá el efecto que solo tiene las Sagradas Escrituras. Amado hermano, si esto es importante y si esto es suficiente para un pastor, ¿cuánto más podrá hacerlo para una oveja? ¿Cuánto más podrá hacerlo para aquel que se sienta a recibir con gozo y con alegría la palabra expuesta del Señor? Ninguna, incluso revelación personal, es suficiente a lo que puede aportar las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos sentimos tentados a decir cosas nuevas, cosas que nadie ha escuchado, cosas que nadie de pronto ha contemplado para tratar de que la gente se quede, wow. Quizás salgan pensando que eres un buen predicador. Quizás salgan pensando que eres un buen cuentachiste en el peor de los casos. Quizás salgan pensando que eres un buen motivador personal, pero difícilmente saldrán llenos de lo que realmente es la palabra de Dios. Es la palabra superior a cualquier revelación. Lo decíamos en el programa pasado, usando el pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, donde el apóstol Pedro comienza a hablar acerca de su experiencia en el monte de la transfiguración y de cómo vio a Moisés y a Elías y cómo escuchó la voz del Padre cuando dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, de cómo vio la gloria del Señor sin morir. Pero el apóstol Pedro dice después de contar su testimonio y su experiencia, que era fidedigna y verdadera. Él era un apóstol ungido por Dios. Pero él dice, aún así, nosotros tenemos más segura que esa experiencia, la palabra profética, la Biblia, la cual hacemos bien en estar atentos. Mis amados hermanos, ninguna experiencia personal es superior a la verdad de las Escrituras. La gente, como dice 1 Timoteo capítulo 4, corre porque tiene comezón de oídos buscando a alguien que pueda decirle algo que lo haga sentir bien. Pero mi amado hermano, mi amado pastor y amado líder y aún amada oveja, procura que sea siempre la palabra del Señor tu alimento, pues ella es la única suficiente para producir un cambio genuino y verdadero en tu vida. La palabra de Dios es toda suficiente. Si algún día usted me dice, yo tuve una experiencia personal, yo experimenté el poder de Dios, yo tuve una experiencia. Si esa experiencia contradice las Escrituras, lo que está mal eres tú, no la Escritura. Aun si esa experiencia llegase a conformarse a la Escritura sigue siendo superior a esa experiencia. Así, mi amado hermano, que nosotros debemos en estos tiempos que son peligrosos, devolver o recobrar el valor que tienen las Sagradas Escrituras y abrazarlas como todas suficientes. Nada puede reemplazar el mensaje de Dios en nuestros púlpitos. Nada puede reemplazar todo el consejo de Dios en nuestras congregaciones. ¿Quieres hablarle a los hijos? Hay textos completos que hablan acerca de la crianza de los hijos. ¿Quieres hablar acerca de los matrimonios? Hay textos completos que hablan de matrimonio. ¿Quieres hablar de sexualidad? Hay un libro completo que habla de sexualidad. ¿Quieres hablar de adoración? ¿Quieres hablar de Dios? ¿Quieres hablar de cómo administrar correctamente las finanzas? ¿De qué quieres hablar que sea útil al creyente que no esté en las Sagradas Escrituras? No hay ninguna razón por la cual nosotros sustituyamos en nuestros púlpitos la Biblia por algo que no sea conforme a lo que el Señor ha revelado. Así que abraza la Biblia,
abraza la Escritura, si hay un llamado que hacemos y si hay un llamado que desde muchos púlpitos se clama hoy, es que estamos en un tiempo donde debemos volver a creer que la Escritura es absolutamente suficiente para todo. Absolutamente suficiente para todo. Yo creo que con estos minutos no agotamos todo este tema. Nos faltarían muchísimos programas más. Y ya estamos para cerrar. Pero quiero redondear diciéndole lo siguiente e insistiéndole en lo que he venido insistiendo. Por favor, no tenga en segundo plano y no tenga en segundo lugar todo lo que este libro sagrado tiene para decir. Gracias por haber estado con nosotros en este programa A la Luz de la Palabra. Ha sido un placer poder compartir y ha sido un placer poder hablarles acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. En nuestro próximo programa estaremos hablando aún más acerca de este carácter suficiente y de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Les habló su hermano, amigo, Jacobi Saldana, pastor por la gracia del Señor. Les envío un abrazo, bendiciones y paz. Amén. Somos color. Somos Santa Marta. Santa Marta, la maravillosa tierra. Canal Territorio, el canal de la conservación. Solo tú
presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser. Me conecté con esta canción